Buenas tardes. En esta ocasión vamos a ver el tema de ley de inducción de Faraday. Análogamente a los flujos de campo eléctrico, existe el flujo magnético. Entonces, como se puede ver en la imagen, tenemos unas líneas que van de una parte de un solenoide hacia otra. En este caso, se consideran el polo norte y el polo sur, ¿sí? Así como podemos diferenciar las, digamos, líneas de dirección en un imán, ¿no? Entonces, a diferencia del campo eléctrico que va de positivo a negativo, estas líneas de campo magnético van de norte a sur, así como se muestran en la imagen. El flujo magnético es la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie, ¿sí? Podemos verlo aquí en la integral, en donde tenemos el campo magnético y la diferencial de área. Entonces, el flujo magnético es medido en Webers, que es la unidad en el sistema internacional, equivalente a teslas por metro cuadrado. Vamos a analizar dos casos especiales donde las líneas de campo magnético son paralelas y perpendiculares a la diferencial del área, ¿sí? Tenemos estos dos puntos. El primero dice el flujo a través del plano es igual a 0 cuando el campo magnético es paralelo a la superficie del plano. Y es máximo cuando el campo magnético es perpendicular al plano. En estas dos condiciones. ¿Y de qué depende la magnitud del flujo? A el ángulo teta que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, en un punto, el flujo magnético es igual a el campo magnético por el área y en el otro es igual a 0. Tenemos otro experimento que se hizo en la antigüedad en el que se tiene una espira, así como se ve en la imagen de la izquierda, y un imán es introducido y luego otra vez desalojado del interior de la espira, ¿sí? Este campo magnético variable que está entrando a la espira genera una diferencia de potencial, que es la que podemos ver en el multímetro, ¿sí? Entonces, a partir de estas observaciones, lo que sabemos es que una variación del campo magnético genera una corriente inducida producida por una FEM inducida. La FEM es una fuerza electromotriz que es la que nos permite que los electrones vayan de un lado a otro, ¿sí? Este sería el fenómeno importante que tiene que ver con la ley de Faraday. Entonces dice que la FEM es directamente proporcional a la rapidez de cambio con el tiempo del flujo magnético a través de una espira. Y tenemos esta expresión. Dice, la FEM es igual a menos la diferencial del flujo magnético por la diferencial de tiempo. En una espira, y si tenemos un solenoide de varias espiras, multiplicamos la expresión por n, que sería el número de vueltas del solenoide. Entonces, si nosotros colocamos la expresión del flujo magnético en la expresión anterior, tenemos que la FEM inducida es igual a la diferencial de el campo magnético por el área por el coseno de teta entre la diferencial de tiempo. Entonces, ¿de qué forma podemos inducir una FEM? Tenemos estos cuatro casos donde la magnitud del campo magnético cambia con el tiempo, que el área encerrada por la espira cambia con el tiempo, que el ángulo entre el campo magnético y lo normal a la espira también cambia con el tiempo, o cualquier combinación de las anteriores. Entonces, en todos estos casos podemos tener una FEM inducida, que es el principio de la ley de inducción de Faraday. Y con base en esta teoría de este campo magnético variable que induce una corriente eléctrica, tenemos, ¿sí? Pues el cómo funciona un generador eléctrico, ¿sí? Entonces, con un imán podemos generar una corriente eléctrica si el imán tiene un movimiento, ¿no? Variable. Tenemos aquí también un esquema del alternador, ¿sí? Y que sería la misma manera en la que funciona, por ejemplo, un aerogenerador. Esto es todo por esta ocasión. Muchas gracias.